Vale, en este vídeo vamos a resolver uno de los ejercicios del parcial que dice que un dispositivo elevador funciona con un motor de gas de 2 caballos de vapor con un rendimiento del 16%. Si su poder calorífico es de 8.500 kilocalorías entre metro cúbico, calcula, y en el apartado A nos piden el volumen en litros de gas que es necesario quemar para elevar una carga de 260 kilogramos a 75 metros de altura. Vamos a identificar en primer lugar los datos que nos aporta el problema. Por un lado tenemos el rendimiento del 16%, ¿vale? Es decir, tenemos un problema de rendimiento. Si nos acordamos de la fórmula, el rendimiento se define como energía utilizada entre energía suministrada. Es decir, tenemos un problema en el que vamos a tener que identificar, por un lado, cuál es la energía utilizada y por otro lado, cuál es la energía suministrada. Y para eso, en el apartado A lo deja bastante claro, porque nos dice el volumen en litros de gas que es necesario quemar para elevar una carga de 260 kilogramos a 75 metros de altura. Es decir, la energía esa la estamos utilizando para elevar una carga a una altura. Y como es elevar una carga a una altura, ¿vale? La energía que está definida por la posición que tiene un objeto, por la altura que tiene un objeto, es la energía potencial. Es decir, en este problema la energía utilizada va a ser energía potencial, porque lo utilizamos para elevar una carga a una altura. ¿Y la energía suministrada, qué tipo de energía va a ser? Pues nos está pidiendo calcular el volumen en litros de gas que es necesario quemar. Es decir, estamos realizando una combustión. Por lo tanto, tenemos la energía suministrada se corresponde con la energía química, ¿vale? Vamos a recordar ahora cuáles eran las expresiones tanto de la energía potencial como de la energía química. La energía potencial se define como masa por gravedad por la altura que tiene ese objeto o la carga. Y la energía química se podía definir como el poder calorífico por, y si lo que estábamos quemando, la combustión era de un sólido, por ejemplo, de un carbón antracita, en ese caso lo multiplicábamos por la masa, ¿vale? Porque el poder calorífico en ese caso iba a estar en kilocalorías entre kilogramos, es decir, cada kilogramo que quemamos, cuánta energía nos aporta. Pero en este caso, como es un gas lo que estamos quemando, pues ese poder calorífico nos lo están dando en kilocalorías entre metro cúbico. Es decir, cada metro cúbico de gas que quemamos, cuánta energía nos aporta. Por tanto, en ese caso, la energía química se define como el poder calorífico por el volumen de litros de gas que estamos quemando. Entonces, si nos fijamos en el problema, la masa nos la han dado, la G la sabemos, la altura la sabemos y el poder calorífico lo sabemos. Y la única incógnita es el volumen en litros de gas, que es en ese caso la V que nos falta, ¿vale? Es decir, primero vamos a calcular la energía utilizada con la fórmula de energía potencial, MGH, luego vamos a emplear la fórmula del rendimiento para calcular la energía suministrada y una vez sepamos la energía suministrada, vamos a poder calcular el volumen en litros de gas, ¿vale? Por tanto, ya nos damos cuenta que este dato de que el motor de gas es de 2 caballos de vapor es un dato que por lo menos en el apartado A no lo necesitamos, ¿vale? La potencia del motor no lo necesitamos en este caso. Entonces, vamos a calcular en primer lugar la energía potencial. Sustituimos los datos. Sustituimos 260 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado por la altura. Y eso nos da una energía de 191.100 julios. Recordamos que si introducimos las diferentes magnitudes en el sistema internacional, la energía potencial la obtenemos en julios, ¿vale? Esa es la energía que va a tener esa carga cuando la elevemos a esa altura. Pero el rendimiento de este proceso es del 16%. Es decir, nosotros con la quema de ese gas tenemos que suministrar más energía porque solamente el 16% se utiliza para elevar la carga, ¿vale? Por tanto, aplicando la fórmula del rendimiento vamos a obtener la energía suministrada, que va a ser mayor que la utilizada, ¿vale? La energía suministrada despejando va a ser energía utilizada entre rendimiento y en este caso, si el rendimiento es del 16%, tenemos que el rendimiento es de 0,16, ¿vale? Pasado sin el porcentaje. Entonces sustituimos los datos
y obtenemos una energía suministrada de 1.194.375 julios, que como veis es bastante mayor que la energía utilizada. Una vez tenemos este dato, esta energía suministrada, vamos a tener que aplicar la fórmula de energía química, que es poder calorífico por el volumen. Pero cuidado, el poder calorífico nos lo dan en kilocalorías entre metro cúbico. Por tanto, esa energía suministrada también tiene que estar en kilocalorías, ¿vale? Para poder... tiene que estar en la misma unidad, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, esa energía suministrada vamos a pasarla a kilocalorías. Para eso sabemos que una caloría son 4,18 julios y que una kilocaloría son 10 a la 3 calorías, ¿vale? Por tanto, de esta forma el julio se nos va con el julio, la caloría con la caloría y obtenemos la energía suministrada en kilocalorías. Una energía de 285,74 kilocalorías. Y una vez tenemos la energía suministrada en kilocalorías, podemos utilizar la fórmula de la energía química, de donde necesitamos despejar el volumen en litros de gas que hay que quemar. Tenemos la energía química, ¿vale? Que es la suministrada, y el poder calorífico eran 8.500 kilocalorías entre metro cúbico. Por tanto, la kilocaloría se nos va y vamos a obtener el resultado en metros cúbicos, que en este caso es 0,0336 metros cúbicos. Ese es el volumen en litros de gas que tenemos, en volumen en metros cúbicos que tenemos que quemar. Pero cuidado, el problema nos estaba pidiendo el volumen en litros, no en metros cúbicos. Por tanto, tenemos que hacer un último factor de conversión. Tenemos que pasar esos 0,0336 metros cúbicos a litros, sabiendo que un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Y por tanto, los metros cúbicos se nos van con los metros cúbicos, ¿vale? Un metro cúbico son 10 a la 3 decímetros cúbicos y un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Y por tanto, multiplicando por 1000 obtenemos el resultado en litros, que en este caso serían 33,62 litros. Ese es el volumen en litros de gas que tenemos que quemar. Es decir, quemando ese volumen de litros vamos a obtener una energía, ¿vale? Esa energía, solo el 16% se aprovecha para elevar una carga a 75 metros de altura.